Vale, pues en este caso vamos a intentar programar, vamos a empezar a programar el cliente. El cliente va a tener esta forma. Entonces, esto va a ser un text field, esto va a ser un text area, un JText area, esto va a ser un JText area, esto va a ser un JText field. Y bueno, pues tendremos unos tres botoncillos y vamos a alguna llave. Pero bueno, vamos a empezar a programarlo. La idea será que al darle al botón conectar se ejecutará una acción asíncrona, es decir, y como es una acción asíncrona que no sabemos cómo va a funcionar ni el tiempo que va a tardar en conectarse con el servidor, es una acción que se debe lanzar dentro de una clase swing worker. Nosotros la vamos a lanzar dentro de una clase swing worker y en el método doInBackground de la clase swing worker implementaremos esa conexión al servidor. A su vez, dentro de ese método doInBackground, sin salir del doInBackground, habrá un bucle de lectura de lo que diga el servidor, de lo que nos comunica el servidor. Es decir, nosotros estaremos escuchando permanentemente, de forma hasta que se desconecte la conexión, en un bucle infinito, por así decirlo, estaremos escuchando en el método doInBackground. Y cada vez que recibamos algo, como el método doInBackground no puede actualizar la EDT, no puede actualizar la información en la ventana gráfica. Por ejemplo, si se han conectado un nuevo usuario, aparecería la nueva pestaña aparecerían todos los usuarios aquí otra vez, etcétera. Como no se puede conectar, pues lo publicaremos para mandárselo a métodos de la clase SwingWorker que sí puedan hacerlo, como podrían ser el método DON, o no el método DON, sino el método Process, que lo haríamos a través de Publish, por ejemplo. En fin, esto lo explicaré, ya lo hemos explicado en clase, pero lo explicaré, os lo volveremos a repasar. Y esta es la idea de lo que vamos a hacer. Venga, vamos a empezar. Bueno, un recordatorio de la clase Swing Worker. Ya la hemos visto, pero bueno, básicamente tenemos el método doInBackground que no puede trabajar con la ventana gráfica, pero es el que se va a quedar, el que va a hacer la conexión y además el que se va a quedar escuchando. Luego el método Publish, que será el que se conectará, o sea, el que mandará información al método Process pueda para que pueda publicarlo y bueno, y así, el método doInBackground realmente no saldremos nunca de este método porque estaremos en un bucle eterno, digamos, o escuchando lo que nos diga el servidor, ¿vale? Y a su vez, vale, y esto es lo que, cada vez que el servidor nos comunique algo, pues lo publicaremos de forma adecuada utilizando el clase SwingWorker. Pero bueno, esto lo veremos ahora cuando lo programemos. Bueno, y esto sería el chat que tenemos. Bien, entonces para programar esto podemos hacer botón derecho, cliente, empacaje, cliente. Aquí podemos crear una cosa que os digo, borrar si tenéis el módulo, que yo lo he borrado ya porque os puede dar luego un problema. Se puede arreglar, pero bueno, si lo borráis no tendréis no os va a dar ningún problema. Si tenéis el fichero módulo, borrarlo. Yo es que ya lo he borrado. Entonces le dais aquí, botón derecho y creamos una clase Windows Builder. Nos venimos aquí, JFrame y le vamos a llamar a esto y lo vamos a llamar cliente. ¿Vale? El package se llama cliente en minúscula y la clase se va a llamar cliente. Vamos aquí y lo tenemos. Entonces tenemos la pestaña de diseño y la pestaña de source. ¿Vale? Entonces, más o menos, esto es lo que tenemos. Y ahora, la pestaña aquí, en el constructor, ¿vale? No vamos a hacer mucho más. Simplemente lo podemos dejar tal cual está. O sea, que arranque así. Pero lo que vamos a hacer aquí es llamar a un método que nos vamos a crear ahora, init, ¿vale? Que lo que vamos a hacer aquí es inicializar la interfaz gráfica. ¿Vale? Este método es un método de la clase que no hemos creado, ¿vale? Que lo vamos a crear ahora. Vamos a private void init GUI. Y aquí lo que vamos a hacer son varias cosas.
Lo primero que vamos a hacer es, fijaros que tenemos que intentar llegar a este diseño. A ver, a este diseño. ¿Vale? Sí que necesitamos una label, tenemos este text, JTextField, etcétera. Bueno, pues vamos a trabajar. Lo primero que voy a hacer aquí para poner los elementos donde yo quiera, le voy a hacer layout, voy a poner absolute layout, ¿vale? Y así, y lo voy a hacer esto un poquito más grande, porque esto necesita por lo menos este tamaño, más o menos. Vale. Pues, voy a crear la label, añado la label, vamos a ver, J, no la voy a ver. A ver, un momento, que estoy aquí un poco. Ahí está. ¿Vale? Y le ponemos aquí. Y vamos a llamarlo, como hemos puesto aquí, que hemos dicho que la vamos a llamar usuario. Pues podemos ponerle aquí, por ejemplo, en el texto, podemos poner. A ver, usuario. Vamos a decirle. Vamos a decirle aquí que haga un bold 14. Vamos a poner esto, pues poner alguno. Vamos a poner 18. Bien. A ver qué tal. A ver. No es exactamente el mismo tipo de letra, pero se puede quedar así perfectamente. Vale. Usuario. Vamos a poner también. Una cosa. Vale. Vamos a poner también la caja de texto, que esta caja de texto. La caja de texto de donde vamos a conectarnos. JTextField. Aquí. Donde vamos a poner el nombre del usuario. Vale. Vale. Entonces, esta JTextField. Lo primero vamos a hacer un par de apaños en la interfaz gráfica. Bueno, vamos a ver, mira, esta, esta, este JTextField, que lo vamos a llamar, vamos a verlo, por ejemplo, vamos a llamarlo a esa variable, vamos a llamar campo nombre. Ya está. Vale, entonces, esta variable, como la vamos a tener que utilizar luego para trabajar con la EDT, porque vamos a tener que mandar la información que hay en esa caja, tenemos que mandarlo al hilo de la tarea síncrona, es lo que hay en ese JTextField. Tal y como la tenemos ahora mismo, por como lo hemos añadido, se añade directamente en el constructor del JFrame y se añade de esta manera. Campo nombre, ¿vale? O sea, campo nombre new text field, pero hay que asegurarse de que te ha declarado la variable aquí, ¿vale? Una cosa que vamos a hacer es, porque lo vamos a necesitar luego, implement action listener. Esto se hace para centralizar, porque lo que voy a hacer es centralizar todas las acciones de los botones en un solo método, para tenerlo todo un poquito más organizado. Y aquí añadimos el método no implementado. Ese método va a ser el método actionPerform. ¿Vale? Y esta es en este método se centralizarán la actividad de todos los botones. Vamos a seguir trabajando. Estamos aquí. Tenemos el usuario y seguimos haciendo cosillas. Tenemos que poner el botón conectar y el botón desconectar. El botón conectar. Aquí. Vale, le vamos a decir que pues lo mismo, si hemos empezado con Times New Roman, Bold, no sé, 18 por ahí. Y vamos a poner el texto, no sé, conectar. Y el botón desconectar. ¿Vale? Este botón lo vamos a llamar por, no sé, conectar. ¿Vale? BTN conectar.
desconectar. Vale, vamos a hacer una copia de este botón, control C, control V, vamos a poner aquí y lo vamos a llamar btn desconectar, y vamos a poner el cambio, el texto vamos a poner desconectar. Vale. Vale, y esto lo intentamos porque tenga un tamaño más. Bueno, lo podemos dejar así. Más pequeñito. Bueno, da igual. El caso lo dejamos así, dejamos los dos botones. Cuando hay que asegurarse que estos dos botones, o por lo menos yo me voy a asegurar que estos botones están, vale, no están, están declarados aquí. Vamos a ver. El botón conectar y desconectar se les ha añadido, pero lo que le voy a decir es que btn conectar.actionListener, vaya, actionListener, quiere decir this, para que se quede pendiente, ¿no? del método. Esto es para que escuche escuche las acciones al hacer clic. Y a ver una cosa que no lo tengo por aquí, botón desconectar y aquí btn desconectar punto action listener y le ponemos un dis. Esto es para que cuando hagamos clic cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos se desarrolla aquí el código, ¿vale? Porque se ejecute lo que hay aquí puesto. Si lo hacemos clic aquí o si hacemos clic aquí, se va a ejecutar lo que hay aquí puesto. También, si miramos el diseño, tenemos dos labels, que sería usuarios conectados, desconectado. Así que vamos a hacerlo. Nos venimos aquí. Voy a coger esto, control C y voy a poner aquí control V. Lo voy a llamar LBL usuarios. Aunque esto me da igual. Y en el usuario, ¿qué le pasa aquí? Y aquí, usuarios conectados. Vale, y aquí lo podemos poner aquí. Conectados. Vale, entonces aquí tenemos los usuarios conectados y obviamente lo que hay aquí es un JText area, ¿vale? Por el que son un montón de usuarios, pueden ser varios, así que vamos a ver, esto puede ser bastante grande, así que vamos a poner aquí. A ver, eso. Vale. Vale, lo podemos dejar así. Y bueno, me va a faltar. Esto va a ser. Pues lo voy a llamar área usuarios. Área usuarios. Y así. Esto lo voy a coger todo. Vale, pues nada, pues con esto ya vamos avanzando. Vale, y voy a poner ahora el mensaje, ¿vale? El mensaje que sería un JTextField, ¿vale? Que sería este que ponemos aquí, que sería el que el usuario va a enviar, que esto también será, obviamente, una tarea asíncrona. Pero, en realidad esta, bueno, no es una tarea así. Esta no va a ser, no se va a hacer dentro de lo de SwingWorker. Lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a hacer directamente, lo mandamos y luego, pues,
Bueno, pues nada, aquí haremos aquí esto y vamos a poner el texto, el botón enviar. ¿Vale? Entonces, botón enviar. Enviar. Botón enviar. btn enviar. Vamos a poner el texto enviar. Vamos a poner un font Times Roman Bold 18, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? Vale, bueno, un poquito raro esto. Vale, y bueno, en principio esta sería la idea. Luego me falta el chat, ¿vale? El chat aquí, que sería sería muy similar a este, un área chat, vamos a llamarlo, control C, control V, y aquí es donde van a aparecer todos los chats. Aquí, lo podemos hacer aquí, vale. A esto lo vamos a llamar área chat. Vale. Y bueno, más o menos esta es la idea. Al principio, este botón y este botón deberían estar desconectados. Porque solamente el botón conectar es el que debería aparecer. Así que lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí al código y el botón enviar lo voy a poner deshabilitado. Punto enable. No, perdón, es set enable. Esto está bien. Punto set enable. El botón desconectar debería estar también al principio del btn desconectar.setEnable. Bueno, esto hace que los botones estos aparezcan desconectados. Ahora, el problema es que cuando se le dé a conectar estos botones voy a tener que ponerlos habilitados y este lo tendré que deshabilitar. Por lo tanto, el problema que voy a tener es que estos botones están declarados en un método y solo son visibles dentro de este método, pero yo los necesito como métodos de clase, como objetos o sea, atributos de instancia. Así que lo que voy a hacer es que esto lo voy a copiar, control C, lo voy a declarar arriba. Necesito también el método desconectar. Y el método conectar también lo necesitaré. El método conectar también lo necesitaré. El botón conectar. Esto es simplemente para que sean visibles estos botones en cualquier parte de la clase. Bueno, de tal manera que cuando pulse uno de ellos, habilitaré los unos y deshabilitaré otros. Y como todos atienden aquí, bueno, todos, lo he programado para que todos, botón enviar, no está el action listener de enviar. El botón de enviar sería btn enviar punto vaya. Ay, madre mía, a ver. Vale. Add action listener. Add action listener. Vale. Este sería el btn, este sería el desconectar, add action listener y el otro desconectar. Ya todos los puedo manejar aquí dentro de este método. Y esta sería la idea. Bueno, pues nada, así sería. Nos venimos aquí y ahora ya podemos empezar a programar esto. Más o menos ya tenemos
el diseño montado y ahora lo que vamos a hacer es empezar a programarlo. Y esto lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Vale, pues continuemos con la grabación. El botón conectar es el primero que tenemos que programar. Y el botón conectar, como os he comentado antes, tiene que hacer eh, eh, tiene que hacer una tarea síncrona. ¿Vale? Entonces, si le damos a doble clic, veremos que nos manda al Action Performer. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero mirar qué botón es el que hemos pulsado, porque el Action Performer es el que va a codificar todos los eventos. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer, si punto source podemos poner es igual tenemos que ver cómo se llama el botón en btn conectar. Vale, pues podemos llamar aquí conectar. Vamos a crear un método llamado conectar y ya está. Este método conectar lo vamos a poner por aquí. No programarlo ahí, que quede más limpio el código. Private no, public void conectar. Este método conectar, aquí es donde empieza un poco ya. Lo primero que vamos a hacer es extraer la información del campo de texto nombre, ¿vale? Entonces aquí lo que podemos hacer es string nombre, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es this.camponombre.getText. O sea, en lo que se haya escrito en este texto, ¿vale? Pues lo guardamos en la variable. Entonces, estamos aquí abajo, lo guardamos, lo que se haya escrito en ese campo de texto, lo guardamos en la variable nombre. Entonces, la variable nombre tenemos que comprobar, vamos a hacer una pequeña comprobación y comprobar si está vacío o no está vacío. Y así comprobamos si funciona el botón conectar. Podemos poner si nombre.is empty, ¿vale? Lanzamos un mensaje modal, o sea, un formulario modal que simplemente lo ponemos aquí. J option vale, y ponemos aquí vale, show, vale, punto show message, no lo sé por qué no aparece show message value, vale, y le ponemos que el primer campo va a ser this y el segundo va a ser el campo debe estar, el campo debe tener un nombre, por ejemplo, vale. Entonces, simplemente lanzará esta advertencia. Y lo que podemos hacer es que si entra aquí, por ejemplo, que vuelva a pedir, o sea, vamos a hacer aquí que pida y que vuelva a empezar, ¿vale? Es decir, sale del método conectar. Y eso hará que tendremos que volver a pulsar. O sea, si nosotros esto lo ejecutáramos y si esto funciona, si le damos aquí, cuando yo ponga, si le doy a conectar, aparece el campo de tener un nombre, le doy OK, el campo de tener un nombre, pero si pongo Ana, ¿vale? Entonces hará la siguiente tarea, que no la hemos programado, por lo tanto no. Bien, entonces en el caso de que no sea vacío, lo que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es lanzar la tarea asíncrona de conectarnos, ¿vale? Entonces, esto implica básicamente pues crearnos una clase que es la swing worker. Vamos a crear aquí una clase interna, class, ¿vale? Más o menos la podemos hacer así. A ver, vamos a ponerlo, lo vamos a hacer así. Y perdón, clase swing worker, se me ha olvidado el nombre de la clase. Vamos a llamarlo lector servidor. Class lector servidor, que va a ser una clase de tipo swing worker, y esta lo que va a hacer es
El primer parámetro, que ya hemos dicho que em, este es el que devuelve el doing background, que en principio si no vamos a devolver nada ponemos void. Y esto que ponemos aquí es el parámetro que va a hacer el publish. Este parámetro, este tipo de dato que es el que hará el publish, me servirá bueno, pues porque tenemos que ir publicando cada vez que se conecta un nuevo usuario, el mensaje que ha mandado el último usuario, etcétera, etcétera. Y con esto podemos empezar ya. Eh, Importamos la clase SwingWorker y esto aquí te dice que tenemos que añadir métodos que no están implementados y el básico, el más importante es el doing background. Entonces, cada vez que una persona se conecte, lo que tendrá que hacer es, vamos a crear una clase, vamos a crear una variable, vamos a llamar private, bueno, private, vamos a llamar lector servidor, ¿vale? Y le vamos a decir que esto va a ser de lector servidor privado, de lector servidor, le vamos a llamar worker, ¿vale? El nombre de la variable. Esto es la clase, un trabajo, o sea, la tarea síncrona, la instancia que se va a encargar de lanzar y de trabajar de lanzar la tarea pesada y de comunicarse con la interfaz gráfica, va a ser este tipo. El que va a hacer la tarea pesada, pues se llama worker, trabajador, ¿no? Que va a hacer la tarea pesada, que es de la clase que acabamos de crear. Esta clase, obviamente, habría que instanciarla. ¿Dónde la vamos a instanciar? Pues al conectarnos. ¿Vale? Entonces, cuando le demos a conectar, le damos aquí a conectar, ¿vale? Implementamos el conectar, miramos que no está vacío el campo y si no está vacío, lo que hacemos es que el worker lo instanciamos. New, lector, perdón, lector servidor, ¿no? ¿Vale? Y ¿qué le vamos a mandar al trabajador? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es mandarle al servidor el nombre de usuario. Entonces, ese nombre de usuario que tendrá que meter en su hash map el servidor, pues lo que vamos a hacer es que ese nombre de usuario se lo vamos a mandar así, nombre. Pero claro, esto implica que esta clase recibe en el constructor, recibe un parámetro. Por lo tanto, hay que programar el constructor. Public lector servidor, ¿vale? String n num, por ejemplo. Y vamos a crear una variable aquí que va a ser string nombre. This.nombre es igual a no. ¿Vale? Entonces, el nombre será cuando nos vayamos a conectar aquí en el doing background, que es donde estamos haciendo la primera comunicación, le mandaremos el nombre. Este nombre nos lo mandan al conectar, nos lo manda la EDT, la interfaz gráfica, nos lo manda. Entonces, esta tarea hay que empezar a ejecutarla. Puntos, perdón, execute. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hacemos es declarar la instancia, pero aquí comienza a funcionar. Y esto implica que se llama a este método. Pero ya la clase está cargada con el nombre, porque lo hemos cargado en el constructor. Entonces aquí ya empieza una cosa que no he comentado es que si se conecta correctamente, además de lanzar la conexión, habrá que deshabilitar el botón conectar. Por lo tanto, this.j botón conectar.set enable lo vamos a poner a false y el desconectar this.botón desconectar.set enable lo vamos a poner a true, ¿vale? Para que se conecte, para que ya se pueda, como ya se ha empezado la conexión, pues ya ese botón que estaba deshabilitado ahora se habilita. This.btn enviar se habilita, que no estaba habilitado, pero ya se habilitan estos botones, aunque de momento no los hemos programado, porque todos esos botones se van a programar en este método. Entonces, ahora
empieza a ejecutarse este código, ¿no? Este código, porque como hemos hecho el execute, esto se lanza, pero no sabemos cuándo se va. Esto puede tardar, porque no se tiene que hacer inmediatamente. Esto sí que se va a hacer inmediatamente, porque el hilo sigue avanzando por aquí. Pero bueno, el caso es que nosotros nuestro código y vamos a empezar a programar el doing background. Entonces, aquí en este lo que hay que hacer es pensar primero un poco qué es lo que queremos hacer. Lo primero que queremos hacer es establecer una conexión con un servidor. ¿Y cómo hacemos las conexiones? Con un socket, ¿vale? El socket necesitamos que sea un atributo de clase, porque, porque lo vamos a necesitar dentro del EDT también. Entonces, private socket, no sé más, socket. ¿Vale? Entonces nos venimos aquí abajo y lo que vamos a hacer, a ver dónde estamos, aquí. En el doing background hacemos la tarea síncrona de conectarnos, ¿vale? Es decir, que no lo hacemos justo en el botón conectar, sino que se hace una tarea de, que no es inmediata, que se hace cuando se puede. El sistema operativo, o sea, el Java lo va haciendo cuando lo puede hacer. Entonces, vale, pues socket es igual new socket, ¿vale? Decimos que nos queremos conectar al servidor, al puerto 888 y a la IP del servidor, que en este caso va a ser la nuestra, la misma. ¿Vale? Sí, el programa este, justo el del cliente, arranca en otro puerto, pero eso no nos importa. A nosotros nos importa el puerto donde está el servidor y la IP donde está el servidor. Primero, la IP, la dirección de donde está el servidor y el puerto. Entonces, esto ya arranca y cuando se hace esto, en el servidor avanza. O sea, cuando se ejecuta esta instrucción, en el chat server, aquí, en este bucle infinito que hemos puesto, que estaba aquí parado, esta instrucción, esto hace que avance y se pasa a ejecutar esto. ¿Vale? Pero el cliente tiene que seguir haciendo sus cosas, ¿no? Y bueno, una cosa que tiene que hacer es prepararse, porque este doing background, ¿qué va a hacer? Es un hilo, o sea, es un hilo que lo que va a hacer es quedarse en un bucle infinito, básicamente esperando lo que le diga el servidor. Cada vez que alguien escriba algo, él lo leerá. Y pues como es un bucle infinito de lectura, bueno, pues lo que vamos a hacer es, bueno, pues lo que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a esperar lo que nos diga el servidor. ¿Vale? Entonces, lo primero es crear un par de objetos que necesitamos, tanto para poder leer como para poder escribir. Y siempre los hacemos de la misma manera, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos es un buffer, lectura, entrada, new, a ver, new input stream, no, de socket, socket.get input stream. Vale, esto es así, esto es así, y aquí esto es así, y esto se hace, ahí está. Entonces, creamos estos dos objetos, el entrada y el salida, y estamos en la entrada, ahora, es igual a sí, a lo mejor, bueno, ahora veremos si lo utilizamos o no, pero sí lo vamos a utilizar. New, eh, 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 eh. Get output stream. Vale, entonces, bueno, aquí lo tenemos y los vamos aquí importando. Bien, entonces,
lo que vamos a hacer ahora, si recordáis, el servidor, lo primero que hacía, bueno, lanzaba el hilo de atención, ¿vale? Y después en el manejador, cuando en el hilo, lo primero que hace es escuchar el protocolo de comunicación. O sea, lo que se está implementando aquí es el protocolo de comunicación del servidor. Lo primero que hace es escuchar lo que el cliente le manda. Por lo tanto, nosotros tenemos que, lo primero, mandarle el, el nombre que me ha mandado. ¿Vale? Entonces lo que podemos hacer ahí es simplemente, eh, bueno, podemos hacer ahí un salida punto, right, nombre, le podemos poner aquí el barra n y le vamos a hacer aquí también un salida.flux, por si acaso. Vale, entonces esto lo que hacemos es que se lo enviamos y como el servidor aquí está esperando una entrada, está esperando eso, pues nosotros se lo mandamos. Y lo primero que hacemos. Si queréis, podéis hacer aquí un publish, ¿vale? Y como ya nos hemos conectado, ¿vale? Pues podemos eh, si todo ha ido bien, si no ha saltado esta instrucción y no ha saltado ninguna de estas, es que nos hemos conectado. Así que podemos hacer esto, publish, ¿vale? Podemos poner ahí. Vale. Aquí podemos poner is.nombre. Esto, en realidad, lo va a leer el método process. Así que lo voy a escribir por aquí. Protected. Lo voy a escribir por aquí. Voice. Process. Este sí que puede trabajar con la EDT y sí que puede, bueno, sí que puede publicar cosas en la EDT. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, este método recibe una lista de lo que hayamos dicho que va a publicar el publish, que realmente son string, ¿vale? El publish publica string y como lo hemos puesto aquí, pues aquí tienes que poner string. Y aquí podemos poner mensaje, ¿vale? Entonces, ahora luego trabajaremos con esto, ¿vale? Pero aquí tenemos que importar esto. Bien, esto lo que hacemos directamente es que si todo esto ha ido bien es que se ha conectado. Y si se ha conectado podemos mandarnos a nuestra interfaz gráfica este código. Podríamos haber, claro, si esto funcionara de otra manera, podríamos haber puesto this.jtexaria.servidor conectado como tal, pero es que no funciona. No podemos trabajar directamente en este método, directamente no podemos trabajar en la interfaz gráfica. Tenemos que publicarlo y cuando se pueda, este método ejecutará y trabajará en la interfaz gráfica y escribirá lo que tenga que escribir. Por eso lo que va recibiendo pueden aparecer, por eso recibe una lista, porque realmente el método publish puede ejecutarse muchas veces y se va acumulando cada cosa que se va publicando, se va guardando en una lista. ¿Por qué? Porque no todo no cuando se ejecuta, no cuando se llama cuando se ejecuta este método, automáticamente se escribe en la EDT. Se empieza a escribir aquí en la EDT. Sino que como no funciona sincronizado, lo que hace es que se va metiendo en una lista y cuando puede, el método process trabaja con la EDT. Pero este método sí que se comunica con la interfaz gráfica. Luego lo veremos, luego lo programaremos. Bueno, Em, ahora lo que vamos a hacer es continuar, porque tenemos que continuar con nuestro protocolo de comunicación. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido dar el nombre. ¿Qué problema hay? Que si miráis, el servidor para trabajar lo que hace es distinguir
hay un protocolo de comunicación que en función de las primeras palabras sabe si lo que mandan es el nombre o sabe si lo que le mandan es cualquier otra cosa. Puede ser un... eh, no identificador, bueno, si lo que le mandan es el nombre, y no sé si había puesto, a lo mejor no lo terminé bien, pero vamos, que hay que mandar el nombre. Y entonces el servidor está esperando este tipo de comunicación. Así que yo lo que tengo que hacer es escribir name, dos puntos, boom, y así. ¿Por qué? Porque cuando le mande esto, va a quitar los 5 primeros caracteres, va a quitar los 5 primeros caracteres y entonces el resto es el nombre del usuario. Y el nombre del usuario ya luego lo registrará, ¿vale? Y, y bueno, y cuando, por ejemplo, sea un mensaje normal que no sea el del nombre, pues aparecerá aquí, veis que aparece aquí el tema de users. No, perdón. Por ejemplo, si es un mensaje del servidor, aparecerá este texto. Perdón, si es un mensaje, aparecerá MSG y si es una lista de usuarios, aparecerá esto. Y en función de si me manda el servidor users dos puntos o MSG dos puntos, yo en función de lo que me mande, lo mando a mi interfaz gráfica donde me interese. Es decir, yo en el doing background, lo primero que hago es mandarle el nombre, pero ahora me tengo que quedar aquí esperando en un bucle. Un bucle pues puede ser, no voy a decir infinito, pero es en un bucle, o sea, algo así como while, voy a hacer una cosa, eh, vamos a poner string línea, y aquí hago línea es igual a entrada punto readline, y si esto es distinto de null, es que hemos recibido algo. Bien, entonces, ¿esto qué es? Aquí puedo recibir dos tipos de mensajes, que podrían ser MSG o users. Dependiendo de lo que me manden, lo pongo en un lado o en el otro de mi interfaz, básicamente. ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer es publicar, ¿vale? Publish lo que me manden. Yo no puedo trabajar directamente, como he dicho, perdón, línea. No puedo trabajar directamente con la interfaz gráfica, pero este método enviará lo que me manden a este método y este método lo procesará y por lo tanto este método va a poder recibir o bien un mensaje tipo name o bien un mensaje MSG o bien un mensaje tipo users. Este método leerá todos los mensajes, él hará un for each, leerá todos los mensajes y dependiendo de lo que sea lo mandará a un lado o lo mandará a otro lado. Y eso es básicamente lo que tiene que hacer este método. Hay aquí una cosa que podemos hacer que no he hecho, que es hacer poner, si no es así, esto es porque si no ha sido cancelado y además la línea tiene esto, tiene algo, pues que haga algo, ¿no? Vaya, me has liado. A ver, si no ha sido is canceled, si no ha sido cancelado y a ver qué ha pasado aquí. Me falta un paréntesis, yo creo. ¿Qué me pasa aquí? Vamos a ver qué ha pasado aquí. Que me aclare yo aquí. Y entonces esto sería. Pum, pum, pum. ¿Me falta uno o qué? A ver, vamos a ver. Este cierra este. Yo creo que falta uno, ¿no? Este cierra este. Este cierra este. A ver. Falta aquí. Vamos a ver, ya está. Pero bueno. Vale. Bueno, es que es un método. Esto es lo que tenemos que llamar. No es Este método, si
Si ocurre algo en este hilo, en este swing worker, pues, por ejemplo, se cancela la comunicación, etcétera, pues saldrá del while este de aquí. Y bueno, voy a separar un segundo y ahora sigo. Vale, pues continuamos con la grabación. Como digo, este método, si ocurre algo se cancela, por ejemplo, el cliente, pues si no ha sido cancelado y se ha recibido algo, pues que se publique. Y este publish lo tomará este process e intentará publicarlo en la interfaz donde corresponda, porque este sí que puede trabajar. Este y el don son dos que pueden trabajar. Bien, entonces, bueno, esto lo que podemos hacer aquí es hacer un try catch. Try. Y lo podemos hacer aquí. Vamos a poner aquí. Y hacer un finally también. Esto hay que importarlo. Bueno, esto es simplemente si ha saltado una excepción y no ha sido cancelado, ¿vale? Si no ha sido cancelado, pues lo que podemos hacer es que ha habido algún error, ¿vale? Pues no sabemos qué ha pasado. Si ha saltado una excepción y ha sido cancelado, pues podemos poner ahí un publish error. Probablemente. Esto es porque puede pasar que haya un fallo de comunicación al intentar hacer el socket y entonces, por ejemplo, esta IP esté inalcanzable, el puerto no sea el correcto, etcétera, con lo cual saltará la excepción. Como no es que yo haya cancelado, no es que yo haya pagado haya pagado mi cliente, etcétera, sino simplemente que simplemente no ha sido cancelado, pero ha habido un error, pues yo publico esto. Y entonces el método process tendrá que escribir en la pantallita, no se ha podido establecer la conexión. Por ejemplo, si yo fallo aquí, pongo aquí un 128, pues va a fallar la conexión, va a saltar la excepción, ¿vale? Y va a saltar, y entonces aquí aparecerá en el proceso, yo lo capturo. Bueno, en cualquier caso, tanto si ha fallado la conexión como si no, si se ha salido de aquí, simplemente si este hilo, que es el hilo que se encarga de escuchar lo que el cliente le manda, lo que el servidor le manda. Si sale de ese bucle es porque se ha terminado, entonces lo que podemos hacer es cerrar nuestros objetos, el socket, etcétera. Entonces lo que podemos hacer es try if socket es distinto de null, ¿vale? Si el objeto sigue apuntando a alguna dirección de memoria, es decir, tenemos algo pero no estamos accediendo a donde queremos, lo que tenemos que hacer obviamente es cerrar socket.close. Y esto por un lado. Y en el CAD, en el caso de que no se pueda cerrar porque el socket no sea, porque el socket realmente no esté apuntando a null o porque ha habido algún problema, porque eso, bueno, pues ahí, entonces lo que podemos hacer, bueno, podemos hacer aquí un IO exception x y ahí. No hacemos nada, lo dejamos así. Pero nos aseguramos de que intentamos al menos cerrar el socket. Sí, a lo mejor no se puede, intenta hacer esto, pero no se puede, entonces saltará la excepción, pero no decimos que haga nada. Y así no vemos pantallazos rojos en la pantalla aquí, en la consola del cliente. Esta sería más o menos la idea. Fijaros que vamos a mandarle, lo que vamos a hacer en el doing background es mandarle el nombre y escuchar. Y de aquí nos saldremos. Mientras que estemos conectados al servidor, de aquí nosotros nos saldremos. Bien, aquí ahora el problema es que hay que publicar exactamente todo en la interfaz gráfica que recibamos. Y entonces, eso implica que hay que coger esta lista, vaya, esta lista de mensajes, recorrerla, ver qué es, y para cada cosa que tengamos,
entonces publicarla en la EDT. Y esto va a tener su proceso de trabajo. Primero lo que tenemos que hacer es recorrer la lista. For string msg en mensajes. ¿Vale? Y aquí tenemos que hacer una distinción de qué tipo de mensaje me estaban a mandar. Fijaros que nosotros podemos publicar esto. O podemos recibir, por ejemplo, un tipo de mensaje del servidor MSG. Por ejemplo, aquí el mensaje, el cliente, si llama a update, nos va a mandar, por ejemplo, si llama a update cuando alguien notifique algo, va a mandar un mensaje tipo MSG. Y este mensaje, bueno, todo este mensaje nos lo van a mandar porque este método update, el cliente handler, lo implementa aquí, ¿vale? Y lo que hace es que al socket de salida le escribe algo, ¿vale? Entonces, claro, nosotros tenemos que estar preparados para que, como estamos en el cliente y estamos en este bucle leyendo cosas, tenemos que ver qué es lo que nos manda el servidor. Bien, el servidor. Entonces, aquí podríamos hacer una especie de... Bueno, pues vamos a ver. Si msg.start with, y entonces podemos empezar aquí a distinguir msg, dos puntos. Por ejemplo, si alguien me manda un mensaje dos puntos de este tipo, yo lo que voy a hacer es hacer algo así como un... No va a ser un dis porque estamos en otra instancia, pero es en qué objeto lo vamos a mandar. Lo vamos a mandar a este objeto. Y este objeto es area chat. Pues en area chat, vaya, en area chat, area chat, punto, ¿cómo se llama el código este? A ver, area chat, es la variable area chat. Ah, bueno, esto es posible. Si veis, area chat es local al método, entonces aquí ya no es visible fuera. Entonces esto hay que declararlo. A ver, control C. Lo voy a declarar global, o sea, como un atributo de instancia. ¿Vale? Le ponemos aquí private area chat y ahí lo tenemos. No sé si me falta alguna cosa rara. Bueno, si no, lo voy arreglándolo. Pero bueno, más o menos esto sería. Entonces aquí en area chat, ¿dónde estamos? En area chat, a ver, chat, ahora sí. Vamos a poner un set. Bueno, perdón. Si es un mensaje, lo que hay que hacer es añadir a lo que hubiera. ¿Vale? Entonces, si ponemos set text, se borra todo lo que haya en el area tag, chat, y se pone el mensaje, el último mensaje que hemos recibido. Pero si ponemos append, lo que se hará es que se añadirá el nuevo mensaje. Pero como me interesa el mensaje y no quién lo manda, no el MSG, ese código MSG 2 puntos no lo quiero, pues lo que puedo hacer es un substring que empieza a partir de la posición 4 o 5. Un substring que empieza a partir de la posición 4. Espérate. 0, 1, 2, 4. 0, 1, 2, 3. Sí, que empieza a partir de la 4. Que empieza a partir de la 4. Esta sería la 0, la 1, la 2, la 3. Y que a partir de la 4 hasta el final, que me coja el mensaje. Es decir, el mensaje que me hayan enviado, por ejemplo, Pepe, hola, Pepe Rayaol, el mensaje que me manden, pues, bueno, pues este código no quiero que me aparezca. Y esto lo podemos hacer así. Otra cosa que habría que hacer, bueno, hay otro tipo de mensaje que me pueden mandar es si es el mensaje de usuarios. Si msg.start with, y entonces le ponemos aquí users. ¿Vale? Entonces aquí lo que podemos hacer es poner el área de usuarios. Aquí podemos poner aquí área
área user. Bueno, vamos a ver cómo se llama lo primero. El área de usuario sería esta. Y esta variable se llama área usuarios. Y entonces hay que ver si está, es global o local. Área usuarios, hay que ponerla global. Atributo, control C. Vale, así. Y esa sería la historia. Entonces ahora ya sería global, ya la podemos ver. Y entonces aquí podemos poner área usuarios punto y le ponemos un append. No, el área usuarios no va a ser un append por lo siguiente, porque lo que me van a mandar, si es users, me mandan una lista de usuarios separados por comas. Entonces esto hay que trabajarlo un poquito. Esto va a ser además un set. Vamos a trabajarlo. No podemos trabajar directamente aquí. Porque lo que me mandan, si me mandan un área, si me mandan un mensaje de este tipo, en realidad, esto hay que hacerlo en una línea de estas. Son varias líneas. Lo que me van a mandar es eh, un montón, un mensaje que en el que va a poner users, ¿vale? Y luego Pepe, Ana, Juan, Andrés, Carlos, etcétera. Entonces, tenemos que quitar esto y quitar las comas, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a hacer una cosa. Voy a crearme un string de usuarios, pero va a ser un array list. O sea, va a ser un array. ¿Y esto qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es msg.substring, substring, que empiece a partir de la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, a partir de la posición 6, ¿vale? Que a partir de la posición 6 hasta el final y que de esto me haga un split separándome por comas. O sea, esto lo que hace es que ignora estas 5 líneas y a partir de la sexta, que es cuando empezaría Pepe, ¿vale? Pepe, Ana, Juan, Carlos, etcétera. A partir de ahí te lo separa por comas y te mete cada uno de los nombres en un campo. Usuarios de 0 será Pepe, usuarios de 1 será Ana, usuarios de 2 será Juan y así. Entonces con esto, ahora yo ya lo que puedo hacer es meterlos todos en el campo usuarios. Área usuarios. Punto. En esta vez va a ser sectext porque voy a borrar los que ya había y los voy a redibujar de nuevo, ¿vale? Y lo voy a redibujar de nuevo. eh, bueno, como lo tengo, bueno, esto va a ser un poco raro, no va a ser así, no va a ser así porque ahí se meterían los usuarios, si los pongo así, y si pongo usuarios, esto no va a funcionar, ¿vale? Porque es un array y eso es un texto, recibe un string, ¿vale? Entonces, lo que puedo hacer es primero vaciarlos todos, los que ya hubiera, los pongo a vacíos y ahora recorro ese array for string us en usuarios, ¿vale? Y cojo y hago área usuarios.append y que ponga us y que o sea, recorro todo, o sea, aquí tengo un array de usuarios, vacío lo que hubiera y ahora pongo, recorro ese array y los voy añadiendo al campo de texto. Pero como ya lo he vaciado, pues empieza de cero. Y así lo podemos hacer mucho mejor y va a quedar mejor. En otro caso, en el caso de que el servidor nos mande un mensaje que no tenga ningún prefijo, no sé, como cualquier cosa, eh, bueno, pues en cualquier otro mensaje que se intente publicar aquí, que intente publicar el process, ¿vale? Lo que podemos hacer es simplemente, pues, podemos poner aquí área chat.append y aquí podemos poner el msg porque sería vale, y aquí ponemos un barra n
¿vale? Y así podemos hacerlo. O sea, este mensaje, bueno, aquí en lista de mensajes podemos tener o bien un mensaje de tipo eh, Ana dice, Ana dice hola a todos, ¿vale? Entonces aparecería MSG, dos puntos, y luego Ana dice hola a todos. Eso aparecería en el mensaje. Entonces, es como para ese tipo de tratamiento, si tenemos ese tipo de mensaje, lo que podemos hacer es escribir en mi chat ese mensaje. Si no, si el usuario, si lo que tenemos es un users, es lo que tenemos que pintar en el área de usuarios, no en el área chat, en el área de usuarios. Si no es este tipo de mensaje y no es este tipo de mensaje, para cualquier otro tipo de mensaje lo mandamos al chat. Y ya está. Y con esto estaríamos básicamente, bueno, no sé, pues haciendo, no sé, el proceso de comunicación con el servidor. Y, y básicamente esto sería todo. ¿Qué pasa? Cuando, cuando esto termine, y todo esto termine, se ejecutará el null. ¿Y qué ocurre en una clase de tipo swing worker? ¿Vale? Pues lo que ocurre es que podemos programar el método done, ¿vale? Para hacer algo. Por ejemplo, si ya ha terminado la aplicación, si se ha desconectado, porque por ejemplo se ha desconectado alguna cosa, lo que podemos hacer es resetear la GUI. Entonces lo que podemos hacer es override protected void done. Este sería el método que se ejecutaría justo cuando después de hacer el return este. Y aquí lo que podemos hacer directamente es resetear GUI, que ahora la programaremos, ¿vale? Y a su vez lo que podemos hacer es, bueno, podríamos haber, no lo había puesto, pero teníamos que tener aquí una label de desconectados, ¿no? Control C de estado, control C, control V, vamos a poner, ¿vale? Alguna cosa. Em, estado. Vamos a poner aquí, lo vamos a llamar LBL, LB, 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 vaya, LBL, estado. Y en el text vamos a poner estado. Vaya, vaya, pues no funciona esto muy bien. No hace proponer algo. Vale, entonces esto hace que aparezca estado, ¿no? Entonces, cuando, pues por ejemplo aquí, bueno, esa label tenemos que asegurarnos de que sea global, ¿vale? Y es global porque no está aquí, se ha declarado arriba. Entonces, lo que podemos hacer es poner lbl estado.setText y podemos poner desconectado. Está desconectado porque realmente si se ha ejecutado el don es que no estamos conectados, ¿vale? O conexión cerrada. Vale. Entonces, resetear la GUI, ¿qué significa? Pues poner los botones activados. Bueno, vamos a crear este método. Este método, como es un método que lo podemos poner ya fuera del swing worker porque no es síncrono. O sea, llamamos a un método de la clase fuera de... O sea, esta clase está dentro de la clase cliente, así que podemos hacer aquí un método que se llame public void resetear GUI. Y aquí simplemente, pues nada, simplemente lo ponemos todo como estaba al principio. O sea, this punto vaya, btn conectar punto set enable igual a true. This punto btn desconectar punto set enable igual a false. This punto btn enviar punto set enable igual a false. This punto area chat punto set text igual a esto, a nada. This punto area usuarios punto
text, vale, set text, vale, set text igual a, simplemente lo ponemos a vacío. Y también podemos poner this.campo nombre.setText igual a vacío. Y bueno, esto es algo que... Y bueno, faltará alguna cosilla, pero básicamente esto sería lo más importante. Seguramente se me esté pasando alguna cosa importante. Bueno, faltan el resto de botones, claro. Eh, sí, bueno, el resto de botones no los he programado también porque me estoy buscando que funcione lo más, lo más básico, ¿no? Pero bueno, es verdad que cuando le das a conectar, se desactiva el botón conectar y se activa en el botón desconectar, ¿vale? Entonces, si alguien puso a desconectar, hay que hacer la salida limpia, ¿vale? Else if e.getSource es igual a btn desconectar, pues hay que hacer un desconectar y hay que hacerlo limpio. Entonces el botón desconectar, vamos a ponerlo aquí, public void desconectar. Aquí lo que tendríamos que mirar es si recordar que aquí instanciamos el worker, el que trabaja con las tareas, vamos, el que está trabajando la conexión, el que hace la instancia del socket, el que hace las tareas asíncronas, el que se comunica, el que recibe información, etcétera. Bueno, pues si esto pasa, eh, lo que hay que hacer aquí es poner aquí un if. Si el worker es distinto de null, es decir, si está instanciado aún o no se ha terminado o nadie ha pulsado, nadie lo ha... Esto se puede hacer punto is done, es decir, si no se ha ejecutado el método done, ¿vale? Si no se ha ejecutado el método done y además sigue la instancia, porque la instancia puede estar, pero el caso es que esto básicamente lo que dice es si la instancia está activa en memoria y además no se ha ejecutado el método done, significa que, bueno, pues que estamos en una situación en la que hay que desactivar todo esto, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo lo desactivamos? Pues esto son cosas propias de la clase SwingWorker. Lo ponemos así, worker.cancel. Vale, ponemos un true y esto con esto sería suficiente. Aquí hay un pequeño problema y es que este buffer, este método, este objeto va a tener que ser global. Lo voy a declarar global. Control C y lo instancio aquí, ¿vale? Se puede instanciar ahí, pero lo voy a declarar aquí global. ¿Por qué? Porque aquí, cuando le dé a desconectar, lo que tendré que mirar es si ese objeto está y bueno, y por varias razones, pero bueno, en este caso lo que voy a mirar es si ese objeto salida, es decir, la conexión con el cliente de envío de mensajes, salida, y si la conexión de salida es distinto de null, pues hay que cerrarla, ¿vale? Entonces podemos mandar un mensaje de salida.write logout, ¿vale? Y un salto de línea. Vamos a poner un salto de línea y además vamos a hacer un salida.fuse. Esto por si acaso falla me va a decir a ver qué ha pasado aquí. Hay que meter esto en un try catch, obviamente. Bueno, pues lo voy a meter en un try catch.
salida distinta, cago en grow y cago en fuse. Esto es fuse, control X, que lo hago aquí. Y bueno, y simplemente lo voy a dejar así, ¿vale? Y bueno, obviamente, si se ha pulsado el botón desconectar, tiene que quedarse la, eh, o sea, tiene que quedarse la interfaz original. Así que resetear GUI. O sea, la interfaz se tiene que quedar como desde el principio, como cuando arrancamos. Así que tanto si le pulsamos a conectar como si le damos o sea, si le damos a desconectar, pues que se resete la GUI, ¿vale? ¿Cuándo más vamos a resetear la GUI? Bueno, pues cuando se ejecute el método DON, ¿vale? Aquí también. Es decir, cuando se ejecute esto, cuando termine esto, cuando hayamos salido de este while. Entonces, bueno, también hay que resetar la wheel cuando reseta. Y hay un botón que se me ha olvidado que es muy importante, que es el enviar datos, que por eso es por lo que he tenido que hacer salida como global. El botón este, ¿vale? Que se va a programar en el Action Performer, hay que preguntar aquí. Es decir, si no, else if e.getSource es igual a btn salida, no, btn enviar, ¿vale? Pues entonces, aquí en el btn enviar, obviamente, hay que, hay que enviar información. Entonces vamos a llamar a un método llamado. Lo que vamos a hacer es crear un método llamado enviar mensaje y ya está. Y este enviar mensaje es el que va a utilizar, ¿vale? El método es public void enviar mensaje, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Este método enviar mensaje lo que va a hacer es simplemente va a preguntar si ha sido creado el objeto salida, que eso se ha tenido que crear antes, pues si no, esto no se podría enviar nada. Y salida es igual, bueno, si ponemos aquí, si es igual a null, ¿vale? O no está habilitado el botón enviar, bueno, esto lo voy a obviar. Vamos a suponer que, vamos a poner si el texto que vamos a enviar, que es esta de aquí, texto mensaje, ¿cómo le llamado esto? Text field. Bueno, vamos a llamar a esto txt mensaje. ¿Vale? Entonces, si el texto que voy a enviar, ¿dónde está por aquí? Estamos en salida, ¿no? Estamos enviando. Estamos a ver, desconectar, enviar mensaje. Si el txt mensaje punto get text. Voy a preguntar si, o vamos a preguntar simplemente, puedes hacerlo punto is empty. Vamos a ver. Txt punto, bueno, vamos a hacer get text punto is empty aquí. Si ese texto está vacío, entonces no vamos a enviar nada, porque entonces me puede fallar el protocolo return. Puedes mandar un mensaje o lo que sea. Pero si no, si tiene algo, entonces lo que voy a hacer es enviarlo. Salida punto write lo que diga txt mensaje punto get text más, vamos a poner aquí un salto de línea para que esto funcione. Y vamos a poner aquí, y bueno, esto hay que ponerle un try catch, obviamente. Y aquí vamos a poner un salida.fuse. Y esto sería la idea de lo que... Y ya con esto yo creo que ya funcionaría, más o menos. ¿Alguna cosa faltará? Yo creo que no. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo primero que hacemos es hacer el diseño, ¿vale?
y se desconectan estos dos botones. Esto es el área en el que me van a aparecer los usuarios conectados y este es el área en el que me van a aparecer los mensajes que me envíen. Lo primero que hacemos es conectarnos. Para conectarnos le damos a este botón y se ejecuta este código. Al darle al conectar, se va a ejecutar el mensaje se va a ejecutar este método, este código. ¿Y qué hace conectar? Bueno, conectar hace una cosa muy importante que es lanzar una tarea asíncrona, que es esta. Esta tarea asíncrona la hace la clase SwingWorker, que lo que va a recibir es el nombre del usuario que se ha escrito en la caja de texto. ¿Vale? Esto lo recibimos de la interfaz. La interfaz lo hemos leído aquí. Y aquí se lanza el hilo. A su vez, este hilo es asíncrono, por lo tanto va a empezar a funcionar cuando pueda, pero nosotros ya deshabilitamos estos botones. ¿Vale? Por aquí seguirá este hilo y aquí estos botones se deshabilitarán. ¿Qué hace este hilo? Este hilo es una tarea asíncrona y lo que va a hacer es ejecutar básicamente este código. Eso es lo que va a hacer prácticamente lo más importante que va a hacer. Bueno, va a recibir el nombre, por lo tanto lo recibe en el constructor, ¿vale? Y por el hecho de que tú pongas aquí execute, ¿dónde lo he hecho? Bueno, lo he puesto por aquí en conectar, lo he puesto a conectar. Por el hecho de haber puesto aquí execute, se va a ejecutar este método, el doing background. Este método que no devuelve nada, no devuelve nada, no devuelve nada, ¿vale? Pues nada, no lo devuelve. Si devolviera algo, lo que devolviera se pondría aquí, aquí y aquí, pues el texto que devolvería. Por ejemplo, si fuera un string o si fuera un entero, ¿vale? Esto, es decir, si aquí pones integer, aquí tienes que poner un integer. Si aquí pones un string, aquí tienes que poner una cadena de texto, ¿vale? Pero esto, lo que devolvemos aquí, cuando se ejecuta esto, se ejecutará este método, ¿vale? Entonces, lo más importante ocurre aquí. Y esto es la clave del código. Porque aquí lo que hacemos es que nos conectamos al servidor, creamos una conexión de entrada para poder leer constantemente en un bucle lo que nos diga el servidor y instanciamos también una conexión de salida para poder enviar la información. ¿Cuándo vamos a enviar la información? Cuando pulsemos el botón enviar, ¿vale? Pero esto, cuando le pulsemos al botón enviar, esto no tiene, lo vamos a instanciar aquí en esta tarea asíncrona, ¿vale? Pero realmente cuando le demos al botón enviar va a ser síncrono. Le daremos al botón y enviar y salidará salida.write y el mensaje que le mandemos. Bien, importante es que cuando hagamos esto vamos a trabajar cuando todo esto se haya hecho y si todo ha funcionado bien, eso significa que la conexión funciona, entonces publicamos en mi interfaz, en la interfaz del cliente, publicaremos este texto. Servidor conectado. Bueno, pues esto lo va a tratar este mensaje, este método. Una cosa que vamos a hacer, porque el cliente, el servidor, lo primero que está esperando es un mensaje de tipo NAME, está esperando este tipo de mensaje, pues lo que tenemos que hacer es escribirle el mensaje, es decir, el nombre de la persona que se va a conectar y la enviamos. Una vez que la enviamos, el servidor, que está aquí esperándola, está aquí esperándola, ¿dónde estamos? Aquí está esperándolo, porque el servidor, por cómo funciona, se va a quedar parado, una vez que se conecte el servidor, haga el socket a la IP y al otro y tal, pues va a arrancar el hilo y se va a quedar aquí esperando. Hasta que no reciba algo, ¿vale? No va a avanzar. Y entonces lo que tiene que hacer es que por el protocolo que hemos programado, tiene que recibir un texto que contenga las primeras 5 letras en la palabra NAME. Y lo va a recibir, ¿vale? Lo va a recibir y entonces le ponemos el nombre, va a recibir el nombre. A continuación, aquí ya empieza el hilo de escucha. Es decir, en este hilo nosotros escuchamos y actualizamos la interfaz gráfica, ¿vale? ¿Y cómo funciona el publish? El publish es manda información y todo lo que va mandando el publish se va metiendo en una lista de mensajes, en esta lista. ¿Qué pasa? Que no es automático que el publish se ejecute y a continuación se llame a este y se ejecute todo esto. No es automático, sino que digamos que el process tiene que ponerse de acuerdo con la RT, con el hilo principal de la interfaz gráfica. Entonces,
lo que hace es que va guardando todos los mensajes en una lista ordenada. Una lista, primero en llegar, ¿vale? Em, primero en llegar, primero en salir, ¿vale? Entonces, los mensajes se van almacenando y lo que hay que hacer luego es discernir entre estos mensajes. Si, por ejemplo, si el mensaje empezaba con MSG, esto significa que es un mensaje que alguien ha escrito y, por ejemplo, hola a todos, hola, ¿qué tal? ¿Vale? Pues nosotros vamos a recibir del servidor un mensaje con estas iniciales. Si empezamos esto, lo que vamos a hacer es que en el área del chat nos va a aparecer ese mensaje. Si lo que recibimos es una lista de usuarios, pues es un poco más complicado, porque lo que recibimos no es una línea de texto o dos líneas de texto, sino que recibimos una lista de usuarios. Entonces, lo que podemos hacer es, si vemos que el mensaje que recibimos, aquí hay una lista de mensajes, uno puede tener MSG, otro puede tener users, ¿vale? Otro puede tener otra cosa, pero si recibimos esto, entonces lo que podemos hacer es eliminar esta entrada, porque esto es, eliminamos esto, ¿vale? Y lo que quede lo separamos por comas y se lo asignamos a un array de string. ¿Qué es lo que nos va a quedar en el array de string? El array de usuarios. Y bueno, pues aquí lo que hacemos es que cuando ya tenemos el array de todos los usuarios, limpiamos el área de usuarios y recorremos ese array y vamos añadiéndolos al área con el append, que el método append, que lo que va haciendo es cada uno de estos strings, que es cada uno de los usuarios, primero será Ana, después Pepe, después Juan, etcétera, pues lo va metiendo en el chat de usuarios, no en el chat, sino en el campo área de usuarios que previamente hemos puesto vacío. Si el mensaje no es MSG y no es users, entonces cualquier otro mensaje lo metemos en el área de chat. Por ejemplo, si el servidor dice alguna cosa como vamos a cerrar el servidor o alguna cosa, pues me aparecerá eso. Este MSG pues es un protocolo establecido porque algún usuario lo ha enviado. Y esta sería básicamente la idea de cómo funciona el cliente y cómo se programaría. Vale, voy a parar aquí y ahora lo ejecuto. Voy a parar la grabación y ahora lo ejecutamos. Bueno, vamos a ver, me da cuenta de que he cometido algún pequeño error. Por ejemplo, cada vez que un usuario escribe algo nuevo en el chat, hay que cambiar de línea. Y cada vez que se escribe algo en el chat de mensajes, también hay que cambiar de línea. Entonces, estas dos cosillas, y si no tenéis esto, pues también habría que poner un salto de línea, pero si no, no queda bien, queda feo. También en el resetear GUI, el campo nombre, que es este campo, había que vaciarlo también. Y básicamente es eso. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Pues nada, si le damos al main, arrancamos el servidor. Bueno, una cosa que he hecho también en el servidor, que se me pasó, fue hacer aquí o sea, cada vez que un cliente se conecta, bueno, es mandar mensajes a la consola del servidor. Por ejemplo, cuando empiece eh, servidor esperando conexiones. Como arranca aquí, ¿vale? Pues el servidor arranca, se hace instancia y manda esta consola. Y cada vez que se conecta un nuevo cliente, aparecerá un nuevo cliente conectado. Y así. Bueno, total, que si yo ahora paro esto y digo, bueno, arrancamos el main, perdón, arrancamos el servidor, aparece servidor esperando conexiones, se ha ejecutado esto y se ha parado aquí. Cuando yo me conecte con el cliente, ¿vale? Ahora ha aparecido aquí la consola del cliente. Si quiero pasar a la consola del servidor, me vengo aquí y aparece esta. El cliente está aquí, ¿no? Entonces, si yo ahora hago esto, Ana, ¿vale? Y le doy a conectar, aparecen dos mensajes. El primer mensaje es uno que no ha viajado de extremo a extremo, sino que es un mensaje que lo hemos programado nosotros aquí. Ese mensaje lo hicimos aquí. Cuando comenzó la conexión, nosotros hemos publicado esto. Servidor conectado es como. ¿Por qué? Porque como todo esto ha ido bien, significa que nos hemos conectado. Entonces simulamos que el servidor nos manda un mensaje como diciendo conectado como y aparece eh, el nombre nuestro. Y esto es por lo que aparece servidor conectado como Ana. Pero el siguiente mensaje
tiene que ver con el protocolo de comunicación que tenemos con el servidor, que es este. Cuando yo le mando este mensaje, el servidor está, como lanzó un hilo de atención, el servidor se paró aquí, en el run, en el hilo de atención, se paró aquí esperando el mensaje name. Cuando recibe el mensaje name, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? Registrarlo, es decir, añadirlo al hashmap y publicárselo a todo el mundo. Entonces, ¿qué hace aquí? El nombre de usuario, Ana, se viene, lo que le mando con este dis es la propia instancia cliente handler, ¿vale? De cliente handler y se viene aquí. Entonces, en registrar, ¿qué es lo que hace? Primero añade en el hashmap el nombre que me lo pasan y el manejador, o sea, el hilo que tiene toda la información para comunicarme con ese cliente. Pone esto en la consola del servidor y luego notifica a todos. Este hace un for each y le manda a todos el siguiente texto. Servidor nuevo cliente conectado. Este servidor nuevo cliente conectado es esto. Servidor nuevo cliente conectado. Es este texto de aquí. ¿Vale? Como solo hay un cliente conectado, pues solo aparece eso. Y además envía la lista de todos los usuarios. Este enviar lista de todos los usuarios, enviar lista de todos los usuarios, lo que hace es que recorre todos los usuarios, ¿vale? Y a todas las instancias de handler que estén activas, les envía este mensaje users y una lista, ¿vale? Esta lista son todos los key, todas las claves del map. Entonces, claro, aparece ahora mismo solamente aparece Ana. Y esto es lo que nosotros escribimos aquí. Esto que veamos, lista de usuarios, este update, que realmente implementa este método update, hace un envío al cliente. ¿Y dónde está el cliente escuchando? El cliente está escuchando aquí, en el doing background, que es básicamente esto es lo más importante del cliente. ¿Vale? Y ahora está. Si yo ahora arranco otro cliente, bueno, aquí y le arranco otro cliente y pongo Pepe, va a aparecer conectado como Pepe, nuevo cliente conectado. Pero fijaros que cuando me han borrado la lista, bueno, no han borrado, me aparecen aquí, se ha hecho un for each de todos los clientes conectados, de todos los keys del hashmap, ¿vale? Y me han mandado Ana y Pepe. Pero en Ana, fijaros que también ha ocurrido. Y esto es por ese update, es por ese enviar nueva lista. Ha borrado la que tenía Ana y se ha vuelto a escribir. Entonces, si vosotros miráis esto vamos a ver si lo podemos exponer con un poquito de atención y lanzamos otro nuevo cliente, aplicación, y ponemos, vamos a intentar ponerlos todos. Y aquí este. Vale, vale. Y ahora, este el tercero. Vale, tenemos aquí los tres. Vale. Entonces, si yo, este es el de Pepe, pero este es el de Ana, este es el de Pepe, y ahora vamos a poner aquí Carlos. Se le da a conectar. En todos ellos se ha implementado el patrón server, ¿vale? Todos ellos aquí. Y bueno, y si alguien escribe algo, por ejemplo, yo qué sé, si Ana escribe hola a todos, aparece, se envía a todos. Hola, Ana dice hola a todos, ¿vale? Y lo va escribiendo así. Y esta es la forma de poder programar esto. Si nos vamos a desconectar, pues aparecerá este texto, habría que borrarlo. No sé por qué aquí no se borra, porque debería haberse borrado. Se borran todos. A mí sí me borraba. Probablemente la GUI habrá que modificarla para que se borre también. Pero bueno, esta es la forma de... porque es el último texto que escribió. Bueno, pues esta sería la idea. Muy bien. Vale, pues nada, aquí terminamos y terminamos la grabación.